Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí una vez más. Espero que todos estén teniendo un día increíble, ya sea lunes, miércoles o el fin de semana. Como siempre les mando muchísimos abrazos virtuales y energía positiva a todos y cada uno de ustedes. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema que sé que a muchísimos de ustedes les va a encantar, porque involucra a uno de los galanes turcos más queridos y aclamados del momento, Can Yaman. Sí, así es, prepárense porque hoy vamos a adentrarnos en el mundo de Can Yaman y una promesa que ha hecho a sus fans que, déjenme decirles, ha causado un verdadero revuelo en las redes sociales. Vamos a desglosar esta noticia, vamos a analizar las reacciones, vamos a especular un poco y sobre todo, vamos a divertirnos juntos hablando de Can Yaman. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en esta noticia jugosa, quiero recordarles a todos los que son nuevos por aquí, o incluso a los que ya han estado por aquí antes pero aún no se han suscrito, que se unan a esta gran familia que estamos construyendo. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, porque siempre estoy trayéndoles contenido fresco, interesante y, espero, entretenido. Así que, ¿qué esperan? Suscríbanse ya mismo. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a empezar. Bueno, como les adelantaba al principio, hoy vamos a hablar de Can Yaman y una petición bastante peculiar que le hicieron sus fans. Todos sabemos que Can Yaman es un actor muy querido, no solo en Turquía, sino en todo el mundo. Su carisma, su talento y bueno, seamos honestos, su atractivo físico, lo han convertido en un verdadero ícono. Y como todo ícono, tiene una legión de fans que lo siguen a todas partes, que apoyan todos sus proyectos y que obviamente sueñan con conocerlo en persona. Pero esta vez, la petición de sus fans fue un poco más allá. No se trataba de un autógrafo, de una foto o de un saludo en vídeo. No, esta petición era mucho más personal, mucho más íntima. ¿De qué estoy hablando? Pues nada más y nada menos que de tener un hijo. Sí, lo escucharon bien. Un grupo de fans, al parecer bastante insistentes, le pidió a Can Yaman que tuviera un hijo. Y no solo eso, sino que se ofrecieron voluntarias para ser las madres. Ahora sé que esto suena un poco descabellado, incluso un poco loco, pero déjenme explicarles un poco el contexto. Can Yaman siempre ha sido muy abierto con sus fans, siempre ha demostrado un gran cariño y agradecimiento por su apoyo. Y sus fans, a su vez, le han demostrado una lealtad inquebrantable. Esta relación tan cercana y cálida ha generado una especie de vínculo muy especial entre Can Yaman y sus seguidores. Entonces, en este contexto, esta petición, aunque pueda sonar extraña, no es tan sorprendente. Es una muestra más del amor y la admiración que sienten sus fans por él. Y es también una muestra de la confianza y la cercanía que sienten hacia él. Pero la pregunta del millón es, ¿cómo reaccionó Can Yaman a esta peculiar petición? Pues aquí es donde la cosa se pone interesante. Can Yaman, lejos de mostrarse ofendido o molesto, respondió con su característico sentido del humor y su amabilidad. No rechazó la petición de plano, pero tampoco la aceptó. Digamos que encontró una forma elegante y divertida de salir del paso. En una entrevista, cuando le preguntaron sobre esta petición, Can Yaman respondió con una sonrisa: agradezco mucho el cariño y el apoyo de mis fans. Me siento muy afortunado de tenerlos. Y entiendo que esta petición es una muestra de ese cariño. Pero creo que tener un hijo es una decisión muy importante y personal, que requiere mucha responsabilidad y compromiso. Y ahora mismo, estoy enfocado en mi carrera y en mis proyectos profesionales. Pero nunca digas nunca. Esta respuesta, como era de esperar, causó un gran revuelo en las redes sociales. Algunos fans la interpretaron como una esperanza, como una señal de que tal vez, en el futuro, Can Yaman podría considerar la posibilidad de tener un hijo con una de sus fans. Otros, en cambio, la interpretaron como un rechazo suave, como una forma educada de decir que no y otros simplemente se rieron y lo tomaron como una anécdota divertida. Pero lo cierto es que la respuesta de Can Yaman generó un gran debate y una gran cantidad de comentarios en las redes sociales. Algunos fans incluso empezaron a hacer campañas para convencer a Can Yaman de que tuviera un hijo. Se crearon hashtags, se hicieron vídeos, se publicaron mensajes en las redes sociales. La locura por Can Yaman llegó a niveles insospechados. Y es que, seamos honestos, Can Yaman es mucho más que un simple actor. Es un símbolo, un ícono, un sueño hecho realidad para muchas personas.
Su historia de éxito, su personalidad arrolladora y su atractivo físico lo han convertido en el hombre perfecto para muchos. Y por eso, no es de extrañar que sus fans sueñen con tener algo más que una simple relación de fan a ídolo con él. Pero más allá de la fantasía y el deseo, lo que realmente importa es el respeto. Respeto hacia Can Yaman, respeto hacia sus decisiones y respeto hacia su vida personal. Porque al final del día, Can Yaman es un ser humano como cualquier otro con sus propios sueños, sus propias ambiciones y sus propias necesidades. Y es importante recordar que el amor y la admiración que sentimos por un ídolo no nos da derecho a invadir su privacidad o a exigirle cosas que no quiere hacer. El amor y la admiración deben ser siempre respetuosos y considerados. Ahora, dejando de lado la petición de tener un hijo, hablemos un poco de la carrera de Can Yaman. Como todos sabemos, Can Yaman ha protagonizado varias series de televisión turcas que han sido un gran éxito a nivel mundial. Entre ellas destacan Erkencikus, Pájaro Soñador, Dolunay, Luna Llena, y Bay Jail, Mr. Round. En estas series, Can Yaman ha demostrado su talento como actor, su carisma y su versatilidad. Ha interpretado personajes muy diferentes, desde el galán romántico hasta el hombre de negocios serio y ambicioso. Y en todos ellos ha logrado conquistar al público con su encanto y su talento. Pero Can Yaman no solo es un actor de televisión. También ha incursionado en el cine y en el teatro. Y también ha trabajado como modelo y como imagen de varias marcas importantes. Es un artista multifacético que siempre está buscando nuevos retos y nuevas oportunidades. Además de su carrera profesional, Can Yaman también se ha destacado por su labor humanitaria. Ha participado en varias campañas benéficas y ha apoyado a varias organizaciones sin fines de lucro. Es un hombre comprometido con su comunidad y con el mundo. Y esto es algo que también lo hace muy querido por sus fans. No solo lo admiran por su talento y su atractivo físico, sino también por su corazón y su compromiso social. En los últimos años, Can Yaman ha estado trabajando en varios proyectos internacionales. Ha protagonizado series de televisión en Italia y en España. Y también ha estado aprendiendo nuevos idiomas y nuevas culturas. Está expandiendo sus horizontes y conquistando nuevos mercados. Y esto es algo que sus fans celebran y apoyan. Están orgullosos de ver cómo Can Yaman está triunfando a nivel mundial y cómo está representando a Turquía en el mundo. Ahora, volviendo a la petición de tener un hijo, creo que es importante destacar que Can Yaman es un hombre muy inteligente y muy consciente de su imagen pública. Sabe que todo lo que dice y todo lo que hace tiene un impacto en sus fans y en su carrera. Por eso su respuesta a esta petición fue tan cuidadosa y tan diplomática. No quería ofender a sus fans, pero tampoco quería dar falsas esperanzas. Quería encontrar un equilibrio entre la amabilidad y la honestidad. Y creo que lo logró. Su respuesta fue divertida, pero también respetuosa. Fue ambigua, pero también clara. Fue una forma inteligente de salir del paso sin comprometerse ni ofender a nadie. Y es que al final del día, Can Yaman es un profesional. Sabe cómo manejar la atención mediática y cómo lidiar con las exigencias de sus fans. Tiene un gran equipo detrás que lo ayuda a tomar las mejores decisiones y a proteger su imagen pública. Pero más allá de su profesionalismo, Can Yaman también es una persona muy auténtica y muy genuina. No le gusta fingir ser algo que no es y siempre trata de mostrarse tal como es. Y esto es algo que sus fans valoran mucho. Saben que Can Yaman es una persona real con sus virtudes y sus defectos. Y lo quieren y lo admiran por eso. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues que Can Yaman es un actor muy talentoso, un hombre muy atractivo y una persona muy querida. Que tiene una legión de fans que lo apoyan incondicionalmente y que sueñan con tener algo más que una simple relación de fan a ídolo con él. Y que a pesar de las peticiones extrañas y las exigencias de sus fans, Can Yaman siempre trata de mantener la calma y de responder con amabilidad y respeto. Es un profesional y una persona muy inteligente que sabe cómo manejar la atención mediática y cómo lidiar con las exigencias de sus fans. Pero también es un ser humano como cualquier otro con sus propios sueños, sus propias ambiciones y sus propias necesidades. Y es importante recordar que el amor y la admiración que sentimos por un ídolo no nos da derecho a invadir su privacidad o a exigirle cosas que no quiere hacer. El amor y la admiración deben ser siempre respetuosos y considerados. Y bueno, llegamos al final de este vídeo.
Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como yo hablando de Kanyaman y de esta curiosa noticia. Resumiendo un poco, hoy hablamos de la peculiar petición que le hicieron las fans de Kanyaman, pidiéndole tener un hijo. Analizamos su reacción, su respuesta diplomática y el revuelo que causó en las redes sociales. También hablamos de la carrera de Kanyaman, su talento, su carisma y su labor humanitaria. Y sobre todo, reflexionamos sobre la importancia del respeto hacia los ídolos y hacia su vida personal. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta aquí y por haber compartido este rato conmigo. Espero que hayan aprendido algo nuevo y que se hayan divertido un poco. Ahora, me gustaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué piensan de la petición de las fans? ¿Creen que Kanyaman hizo bien en responder de esa manera? ¿Qué le dirían ustedes a Kanyaman si tuvieran la oportunidad de hablar con él? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó. Comparte este vídeo con sus amigos y familiares para que también se enteren de esta noticia y para que podamos seguir creciendo esta comunidad. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a mi canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Siempre estoy trayéndoles contenido fresco, interesante y, espero, entretenido. Así que, ¿qué esperan? Suscríbanse ya mismo. Recuerden que los quiero mucho y que estoy muy agradecida por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Ahora, para extender un poco más este análisis jugoso, vamos a adentrarnos aún más en el fenómeno Kanyaman, analizando por qué despierta tanta pasión y, de alguna manera, justificando, aunque no aprobando, esa petición tan inusual. Primero hablemos de ese magnetismo que irradia. Kanyaman no es simplemente un rostro bonito. Tiene una presencia escénica imponente, una mirada intensa que parece traspasar la pantalla y una sonrisa que derrite hasta el más frío de los corazones. Su atractivo físico es innegable, sí, pero va mucho más allá. Es una combinación de confianza, masculinidad y un toque de rebeldía que resulta irresistible para muchos. Pero, ¿qué lo diferencia de otros galanes? Yo creo que parte de su éxito radica en su autenticidad. A pesar de ser una figura pública, Kanyaman parece ser el mismo, sin filtros ni poses. Comparte momentos de su vida personal en redes sociales, muestra su lado divertido y cercano, e interactúa con sus fans de manera genuina. Esta cercanía, aunque virtual, crea una conexión emocional fuerte con sus seguidores. Además, su historia de superación es inspiradora. No vino de una familia adinerada ni tuvo facilidades en su camino. Se graduó como abogado, pero renunció a una carrera segura para perseguir su pasión por la actuación. Su determinación y su esfuerzo constante lo han llevado al éxito que disfruta hoy en día. Esta historia motiva a sus fans a perseguir sus propios sueños y a no rendirse ante las dificultades. Ahora, volviendo al tema de la petición del hijo, creo que es importante entender que este tipo de fanatismo extremo no es exclusivo de Kanyaman. A lo largo de la historia, hemos visto ejemplos de fans obsesionados con sus ídolos, llegando incluso a cometer actos irracionales. ¿Por qué sucede esto? La psicología del fanatismo es compleja, pero se puede resumir en la necesidad humana de pertenecer a un grupo, de encontrar un propósito y de sentirnos conectados con algo más grande que nosotros mismos. Para muchos fans, un ídolo representa un ideal, una proyección de sus propios deseos y aspiraciones. La admiración se convierte en una forma de autoafirmación y de búsqueda de identidad. En el caso de Kanyaman, su imagen de hombre exitoso, atractivo y carismático puede resultar especialmente atractiva para personas que se sienten inseguras o insatisfechas con sus propias vidas. La fantasía de tener un hijo con él puede ser una forma de escapar de la realidad y de proyectar sus deseos de amor, familia y felicidad. Por supuesto, esto no justifica la petición en absoluto. Como mencioné antes, es fundamental respetar la privacidad y las decisiones de Kanyaman. Él tiene derecho a elegir con quién quiere compartir su vida y a formar una familia cuando y con quien él decida. Sin embargo, creo que es importante tratar de entender las motivaciones detrás de este tipo de comportamiento, para poder abordarlo de manera responsable y evitar que se convierta en algo perjudicial. La educación sobre el respeto a la privacidad y la promoción de relaciones interpersonales saludables son fundamentales para prevenir el fanatismo extremo. Además, la industria del entretenimiento tiene una responsabilidad importante en este sentido.
Las figuras públicas deben ser conscientes de su influencia y utilizar su plataforma para promover valores positivos y fomentar el respeto a la individualidad. Ahora, sigamos hablando de Can Yaman. ¿Qué le depara el futuro? Con su talento y su ambición, no me cabe duda de que seguirá cosechando éxitos a nivel internacional. Está aprendiendo nuevos idiomas, explorando nuevos géneros y trabajando con diferentes culturas. Su carrera está en constante evolución y no me sorprendería verlo pronto protagonizando películas de Hollywood. Además, su compromiso con causas sociales lo convierte en un modelo a seguir para muchos jóvenes. Utiliza su influencia para crear conciencia sobre temas importantes y para ayudar a los más necesitados. Esta faceta de su personalidad lo hace aún más admirable y lo distingue de otros artistas. En resumen, Can Yaman es mucho más que un simple galán de telenovelas. Es un actor talentoso, un hombre carismático y una persona comprometida con su comunidad. Su éxito es el resultado de su esfuerzo, su dedicación y su autenticidad. Y aunque algunas de sus fans puedan llegar a ser un poco intensas, su admiración es un reflejo del impacto positivo que tiene en la vida de muchas personas. Así que, ¿qué le diría yo a Can Yaman si tuviera la oportunidad de hablar con él? Le diría que siga siendo el mismo, que no se deje influenciar por las presiones de la fama y que siga utilizando su plataforma para hacer el bien en el mundo. Le agradecería por inspirarnos a perseguir nuestros sueños y por demostrarnos que con trabajo duro y dedicación, todo es posible. Y por supuesto, le desearía lo mejor en su carrera y en su vida personal. Y a ustedes, mis queridos suscriptores, les digo que sigan apoyando a Can Yaman y a todos los artistas que admiran, pero siempre con respeto y consideración. Recuerden que detrás de cada figura pública hay un ser humano con sentimientos y necesidades. Y que el amor y la admiración deben ser siempre recíprocos y saludables. Y bueno, ahora sí que llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta edición extendida y que hayan disfrutado de mi análisis profundo sobre Can Yaman y el fenómeno del fanatismo. No se olviden de dejar sus comentarios aquí abajo y de compartir este vídeo con sus amigos. Y como siempre nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.